Saludos, mi nombre es Paxi Pérez. Sean bienvenidos a este video tutorial donde veremos cómo crear una base de datos utilizando MySQL y el cliente PHP Miami. Antes de iniciar, mando un saludo al profesor Amadís Suárez, quien facilitó la asignación para realizar este video. Como ya sabemos, una base de datos es un almacén de datos, válgame la redundancia, que facilita el manejo de grandes cantidades de información de forma organizada. Las ventajas del uso de esta es que evita los posibles errores al manejo de esta gran cantidad de información. Vamos a acceder entonces a nuestro cliente con el usuario y contraseña preestablecido. Existen dos formas de crear nuestra base de datos. Puede ser a través de la pestaña SQL o directamente aquí a la izquierda, encima de todas las bases de datos previas establecidas, en la pestaña nueva, donde podemos seleccionar el nombre y el acotejamiento de esta. Pero en este video lo haremos mediante código, mediante sentencias. La primera sentencia sería entonces create database y el nombre de nuestra base de datos. Entonces le damos a ejecutar en el botón continuar. Para verificar que se haya creado, nos dirigimos a la izquierda y buscamos el nombre de nuestra base de datos. La seleccionamos, nos dirigimos de nuevo al botón, a la pestaña SQL, y aquí vamos entonces a agregarle tablas a la base de datos. La primera sería, la sentencia para crear una tabla sería create table, el nombre de la tabla y los tipos de datos que contendrá esta: el código, ID, idiomas. Este será tipo INT, no nulo y autoincrementable. Poseerá también la primary key, y aquí especificaremos el campo para que la obtenga. Vemos si está igual escrito. Veo que tiene un error, le falta la I de idiomas. Ponemos el siguiente tipo de dato y columna que contendrá nuestra tabla. Será entonces el nombre del idioma. Este será varchar 20. Y también el nivel de conocimiento del idioma. Será tipo varchar 10. Cerramos esa línea, esa sentencia, verificamos que todo esté correcto: nivel de conocimiento, nombre y ID idiomas. Vamos a quitarle esa S, vamos a poner el ID del idioma. Vamos a ejecutar nuestra sentencia. Para verificar que se haya creado, nos dirigimos a la izquierda, buscamos nuestra base de datos, la desplegamos y buscamos el nombre de la tabla. Vamos entonces a insertar datos dentro de nuestra tabla. La sentencia para insertar datos sería la siguiente: insert into el nombre de la tabla, los valores que queremos insertar,
era nombre y nivel de conocimiento. Conocimiento, falta la N. Y los valores que contendrá. Values. El nombre de nuestro idioma, por ejemplo, español. No, mejor inglés. Inglés. Lo cerramos entre comillas. Y el nivel de el nivel de la capacidad que tenemos en ese idioma. Cerramos nuestra sentencia, verificamos, el orden de los valores debe ser el mismo que el orden de las columnas de la tabla. Insertamos entonces nuestros datos. Dice que el registro fue guardado. Entonces dirijámonos a nuestra tabla y veamos si es cierto. Como yo había puesto el ID autoincrementable, tomó el registro como el primer registro. Entonces creemos una siguiente tabla, pero seleccionando nuestra base de datos, no la tabla anterior. Vamos a crear entonces la siguiente tabla. Nuestra tabla se llamará lenguajes de programación. Lenguajes bien, vamos a explicar los datos de esta, el ID, el código, lenguaje, tipo INT, numérico, no nulo, autoincrementable para que tome el registro, y pues será la primary key. Especificamos el campo ID, lenguaje. Bien, vamos a especificar entonces los otros datos. El nombre del lenguaje, varchar 20 o varchar 50 mejor. Vamos entonces también a agregarle una descripción del lenguaje. Descripción. Este va a ser varchar 110, ya que va a ser un texto más largo. Y vamos entonces a agregarle una fecha de creación del lenguaje. Este va a ser tipo date. Cerramos nuestra sentencia y verificamos que todo esté correcto. Lenguaje se llama lenguajes de programación. El ID es lenguaje. Vemos que no tenga una letra de más ni una de menos. Al especificar el primary key, el nombre, tipo de dato varchar, la descripción, dato varchar 110 y la fecha de creación tipo date. Bien, continuamos. Verificamos que nuestra tabla esté en nuestra base de datos, la seleccionamos y vemos cada una de las columnas creadas. Vamos entonces a agregar un registro a esa tabla. Sería entonces la línea de código que ya no la sabemos, insert into el nombre de la tabla, lenguajes de programación, los campos que queremos especificar como
No se va a especificar el ID porque está autoincrementable. Entonces sería el nombre, el lenguaje, la descripción, déjenme ver cómo lo escribí aquí. Descripción. Así es. Déjenme volver a la base de datos. Insert into lenguajes de programación. Los campos que eran nombre, coma, descripción, y la fecha de creación. Bien, vamos entonces a poner los valores. Un lenguaje, por ejemplo, C#. Separamos con una coma. Una descripción es lenguaje orientado a objetos. Cerramos la comilla. Y una fecha de creación. No tengo una fecha específica, pongamos una cualquiera. Del año 2000, el día 5 del primero. Ejecutamos entonces nuestra sentencia, verificamos que esté en el orden correcto: nombre, C#, descripción, lenguaje orientado a objetos y fecha de creación. Ahí está asignada. Entonces le damos al botón continuar y ya tenemos nuestro registro guardado. Verificamos entonces que esté guardado. Bien, tenemos el ID, el nombre y la descripción de este y también su fecha de creación. Como ya hemos visto las diferentes formas de insertar, vamos a insertar varios registros más dentro de nuestra tabla de lenguajes de programación. Pero como ya es el mismo tipo de sentencia, voy a buscarlo en un documento que ya he creado. Aquí he agregado entonces los lenguajes Python, Pascal, JavaScript y Ruby. La descripción de esto: el Python es un lenguaje de código legible, el Pascal es un lenguaje de alto nivel y el JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, el Ruby es un lenguaje de programación de origen japonés, y cada uno con su fecha. Como vemos, la sentencia es la misma: insert into, el nombre de la tabla, los campos especificados y los valores. Voy a copiar esto y vamos a insertar eso dentro de nuestra tabla. Cerramos todas las sentencias y ejecutamos las sentencias. Ahí están que se han guardado 4 registros más a nuestra tabla de lenguajes de programación y verificamos que sean 4 registros más después del que creamos de C#. Eso sería todo por el video. Gracias por verlo y nos vemos en una próxima.